Buenos días, me presento. Soy la doctora Ivonne Tobar Zamora. Eh, Voy a hablarles acerca de lo que es la vigilancia de enfermedades de importancia en salud pública transmitida por insectos. Yo pertenezco al Laboratorio Estatal de Salud Pública de California Sur, uno de los 32 laboratorios que pertenece a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública de nuestro país. Y bueno, vamos a iniciar comentando acerca de lo que es un vector en biología. Un vector epidemiológico es un ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad, llevando un agente infeccioso desde un individuo afectado a otro que aún no porta dicho agente. En cuanto a vector genético, también en biología se conoce como aquel que se encarga de transferir información genética de un organismo a otro. Bueno, vamos a iniciar con algunas características principales de enfermedades de importancia en salud pública por insectos y vamos a comenzar con leishmania. La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa que afecta la piel, las mucosas y las vísceras, resultante del parasitismo de los macrófagos por un protozoario flagelado perteneciente a la familia Trypanosomatidae del género Leishmania. Y bueno, son flebotominos del grupo este, de las palomillas, del griego, flebos, que quiere decir vena, y tomos, cortar. Son insectos hematófagos, se reconocen del náhuatl como papalotillas, que quiere decir mariposa. Ajá. Dentro de ellos se caracterizan algunas especies que son transmisoras asociadas a las variedades cutáneas o tegumentarias. Entre esas tenemos Lutzomia olmeca olmeca, tenemos también Lutzomia diabólica, vector comprobado en la frontera de Estados Unidos y México, o Lutzomia shannoni, encontrada naturalmente infectada. En cuanto a las especies de transmisores asociados a la variedad visceral, tenemos Lutzomia longipalpis y Lutzomia evansis. Y bueno, tenemos algunas especies en cuanto a Latinoamérica, como Leishmania mexicana, Leishmania infantum o Leishmania brasiliensis. En cuanto a las técnicas para su diagnóstico, contamos con identificación de mastocigotes a través de leishmania por microscopía. Tenemos también la utilización de la técnica de inmunohistoquímica. Tenemos aislamiento a partir de muestras clínicas en ratones y hámster, aislamiento a partir de muestras clínicas de cultivo. Tenemos inmunofluorescencia directa o lo que es la técnica de IFI y por supuesto la técnica de biología molecular de PCR en tiempo real. En cuanto a la vigilancia de la leishmania en todo el país, bueno, en cuanto a los laboratorios que pertenecen a la red, eh, tenemos que solamente 29 realizan el diagnóstico, pero hay 3, o 4 de hecho, que no se realiza el diagnóstico. En este caso, pues Baja Norte, tenemos también al Estado de México, a la Ciudad de México. Ujú. Y bueno, en cuanto a las muestras totales del periodo 2015 a 2019, se observa aquí del 2015 a 2019 se ha mantenido, sin embargo, en el 2019 disminuyó. En cuanto a las muestras totales en todo el país, ha aumentado. Ujú. Sin embargo, también observamos que en control de calidad también ha aumentado. Esto obedece porque de todas las muestras que se procesan en los laboratorios, un porcentaje que oscila entre el 10% se envían al INDRE para su eh, comprobación y control de calidad. Hay que enfatizar que hace falta muestrear a una mayor cantidad de casos sospechosos para poder diagnosticar oportunamente la enfermedad y poder tener unas estadísticas más confiables. En cuanto al paludismo, bueno, es una infección por parásitos protozoarios del género Plasmodium y todos son transmitidos por la picadura de mosquito, anófeles infectados. Cada 2 minutos muere un niño a causa del paludismo. Todos los niños deberían de tener acceso a servicios de salud de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad que pueda salvarles la vida. Esto de acuerdo a una nota informativa que dio la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo detectar los casos? Bueno, tenemos casos probables en cuanto a personas residentes y o procedentes de zonas endémicas. Son pacientes con fiebre inexplicable que han tenido antecedentes de viaje a zona de riesgo o que viven en zona de riesgo. Algunos otros son personas asintomáticas, provienen de áreas de transmisión activa. Y en cuanto a las áreas activas o focos activos, son
también todos los pacientes son los casos probables, aquellos pacientes de casos febriles, casos con fiebre, más antecedentes de paludismo en la región en los últimos 3 años, casos con fiebre un año después de visitar una zona endémica de paludismo, y son aquellos también pacientes receptores de donación de sangre con fiebre en los 3 meses por transfusión o post-transfusión. En cuanto al algoritmo de diagnóstico del paludismo, bueno, tenemos en primera instancia el caso que se detecta, como volvemos a enfatizar, en zonas endémicas o personas que viajaron a esas zonas endémicas. La detección se da a través de la punción para tomar una gota de sangre y a realizar la gota gruesa en la minilla. Y bueno, estas muestras son trasladadas al laboratorio en donde se hace un diagnóstico a través de microscopía para iniciar en el tercer día un tratamiento. Ajá. Esto es importante porque todo paciente debe tener un diagnóstico parasitológico de calidad y oportuno para iniciar el tratamiento. No debe de pasar arriba de 72 horas para que el paciente no se agrave. Por eso es importante la Red Nacional de Laboratorios. Y bueno, en cuanto a las metodologías disponibles para su detección, tenemos la microscópica que data desde 1955, la técnica a través de PCR a partir del 2016 y tenemos pruebas rápidas que se instalaron del 2018 a 2019. Sin embargo, cada una tiene diversas muestras específicas. En cuanto a microscopía, pues bien lo mencionábamos como gota gruesa y extendido fino. En cuanto a la técnica molecular por PCR en tiempo real, tenemos una prueba multiplex y en cuanto a las pruebas rápidas, tenemos una reacción antígeno-anticuerpo. En cuanto a los analitos, tenemos estadios asexuados y sexuados. En microscopía se pueden identificar Plasmodium vivax, falciparum, malaria y ovale. Y en cuanto a las técnicas moleculares, como bien decíamos, a través de un multiplex hay secuencias específicas para Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria y Plasmodium ovale. Y las pruebas rápidas solamente ahorita están disponibles para Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Es importante considerar también en este caso que la prueba estándar de oro viene siendo la microscópica, perdón, la prueba por microscopía. Porque es de bajo costo, porque tiene amplia cobertura y porque es muy rápida. Ajá. En estados que no cuentan con la tecnología para técnicas moleculares. En cuanto a la cobertura diagnóstica de este diagnóstico, pues a la actualidad, a partir del 2018 se tiene en todos los estados la detección. Se cuenta con 248 microscopitas, 32 laboratorios estatales de salud pública realizan la prueba en 116 laboratorios municipales. Y bueno, pasamos a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad o una infección sistémica causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Es transmitida principalmente por triatóminos o chinches besuconas de la familia Reduvidae de orden Hemiptera, su familia Triatominae. El parásito Trypanosoma cruzi se transmite principalmente por las heces infectadas de insectos triatóminos que se alimentan de sangre cuando entran en contacto con conjuntivas, mucosas y heridas en la piel, incluido el sitio de la picadura. Esto es importante porque tenemos que entender que la chinche no tiene la facultad de introducir a través de la picadura el parásito, pero sí tiene hábitos alimenticios en donde una vez que se alimenta camina 1 o 2 centímetros después de que picó y va defecando. Entonces, esto lo que hace es que nosotros al sentir la picadura y nos rascamos, erosionamos también la piel y entonces pues podemos introducir nosotros mismos el parásito, más cuando estamos dormidos. Por lo regular, esta chinche aprovecha cuando estamos dormidos o es de hábitos más nocturnos, con poca luz para poder alimentarse. Y puede ser que dormidos nos estemos erosionando y facilitamos la entrada del parásito. Por lo tanto, nuestra piel es una barrera de gran importancia. Ajá. Otras vías de transmisión son transfusional, congénito, trasplante de órganos y oral. Esta enfermedad está dentro de las principales enfermedades desatendidas de la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante considerarlo, ¿no? Porque es una enfermedad de lento avance y por lo regular cuando empieza en la fase ya aguda de la enfermedad es cuando ya dañó
órganos blandos, principalmente corazón, y bueno, las personas empiezan a tener problemas cardíacos o de algún otro tipo en riñones o en el vaso, y puede atribuirse a otras situaciones y dejan pasar que realmente fue propiciado em, el crecimiento de estos órganos por el parásito. Entonces es una enfermedad que está subestimada, los casos, ¿no? Ocasiona entre 12,000 y 14,000 muertes al año en la región de las Américas. Se estima una incidencia anual de 56,000 casos y de los cuales 8,000 están en recién nacidos. Debemos señalar que las, las chinches se encuentran en su ambiente natural, pero se han hecho peridomiciliarias porque encuentran el alimento en las casas que han invadido, en asentamientos irregulares, este tipo de insectos. Ajá. Es endémica en 21 países en la región de las Américas, entonces quiere decir que también en muchas zonas son de escasos recursos, no cuentan con los servicios públicos necesarios, y por lo regular son casas de muy bajos recursos, hechas de láminas o de cartón, en donde se facilita la entrada de este insecto, y también no cuenta con pisos de cemento, agua potable para hacer una limpieza y un saneamiento básico, por ejemplo, servicios de recolección de basura, ¿no? Esto hace que afecte de unos 6 a 7 millones de personas en el mundo. Se han incrementado la frecuencia de este padecimiento en Europa y el Pacífico Occidental, principalmente en Australia y Japón. En cuanto a las metodologías disponibles, pues tenemos el método HAI, el IFI, el ISA, entre algunos otros. En esta tabla ustedes pueden ver cuáles son los marcadores, el tipo de técnica y, bueno, en este caso, cuáles son las mejores para utilizar. Es importante considerar que en los laboratorios se detecta a través de 2 o 3 técnicas, que sería lo correcto. En cuanto a la cobertura diagnóstica en la Red Nacional de Laboratorios, pues aquí tenemos los estados que se han incorporado a la detección de Chagas a partir del año 2005. Se ha incrementado, siendo en el 2019 27 estados que realizan el diagnóstico, de los cuales algunos utilizan 3 pruebas, otros 2. En el estado de Sonora está en implementación. Sin embargo, es importante señalar que en el Estado de México y la Ciudad de México no se realiza ninguna prueba, y esto es de suma importancia dado que los asentamientos irregulares han estado invadiendo zonas naturales en donde puede estar el vector y no se tienen implementado el diagnóstico, por lo tanto no se realiza una vigilancia activa. Y bueno, en cuanto al vector de Zika, dengue, chikungunya, vamos a hablar del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Su clasificación taxonómica pertenece al reino Animalia, filum Artrópodo, clase Insecta, orden Diptero, familia Culicidae, subfamilia Culicinae, género Aedes, subgénero Stegomia, especie Aedes aegypti, especie Aedes albopictus. El origen se considera que es el cinturón tropical de África. El hábitat, pues, es un ambiente intra y peridomiciliar, donde se encuentran diversos contenedores para su reproducción. Es una especie sinantrópica por la dependencia trófica del ser humano, ya que es su principal fuente de alimento, y el vector de enfermedades del dengue, zika y chikungunya. El ciclo de vida, pues, es un insecto holometábolo, pasa la mayor parte de los principales estadios de vida en el agua, desde lo que es huevo, la fase adulta, que lleva 4 estadios, luego pasa a la fase pupal también, y una vez ya en la fase pupal lleva a que emerjan los adultos. Esta fase puede llevar de 0 a 5 días, o se puede extender cuando las condiciones ambientales no son tan favorables, hasta 10 días, 12 días se ha reportado. Hay dimorfismo sexual, las hembras y los machos se distinguen por el tamaño del cuerpo, pero también porque las plumas, las antenas de los machos son más plumosas que las de las hembras. La hembra puede colocar en cada ovipostura de 20 a 120 huevos. Esto depende de la cantidad de sangre que haya tenido oportunidad de alimentarse. Sus huevos pueden entrar en diapausa y pueden permanecer así cerca de un año. Ah,
Las larvas se alimentan del biofilm que se encuentra en el agua, el adulto se alimenta del néctar de las flores, pero también las hembras para realizar el primer vuelo hasta su fuente de alimentación. Eh, las hembras son hematófagas principalmente, los mosquitos son antropofílicos, responden al CO2, al ácido láctico y a una variedad de compuestos del sudor humano como ácidos grasos y octenol. Por eso identifican en este caso pues su fuente de alimentación los seres humanos, pero pues también pueden alimentarse de algunas mascotas, perros, gatos, aves, ajá. Entonces, sus principales criaderos se encuentran en las viviendas, lo que vienen siendo pilas, tanques, tambos, tinas, tinajas, en este caso, pues algunos cacharros que están en los patios que no tienen ninguna utilidad, como latas, botellas, corcholatas, cubetas, llantas y floreros. Entonces, es importante conocer esto porque uno de sus principales mecanismos de control es el físico, eliminación de criaderos, ¿no? Y bueno, la clasificación en este caso de los virus, arbovirus o fiebres hemorrágicas, tenemos que el dengue, el Zika pertenecen a la familia Flaviviridae y en este caso chikungunya a Togaviridae. Ajá. Pero también tenemos dentro de los arbovirus el Buniviridae y el Filoviridae. En este caso, pues aquí entra el ébola. Por lo tanto, este tipo de virus son trabajados en laboratorios con un nivel de bioseguridad 2 y un nivel en donde no cualquier persona tiene acceso con estos virus, ¿sí? Por lo tanto, en los estados de nuestro país únicamente se realizan en los laboratorios estatales de salud pública. Diferencias, bueno, principalmente vamos a enfatizar en este cuadro con lo que son las características de cada uno de estos virus. Se transmiten, como bien decíamos, por la picadura, en este caso de Aedes aegypti, que es el vector ampliamente distribuido, pero pues también por Aedes albopictus, que sin embargo esta especie aún no se ha detectado en todos los países, sigue siendo todavía muy silvestre, no tiene tantos hábitos peridomiciliarios, por eso no se asocia tanto a las viviendas. Sin embargo, en las zonas más selváticas, ahí sí se puede encontrar. Y bueno, los síntomas aparecen en este caso de chikungunya de a 3 a 7 días, en el dengue de 5 a 8 días y el Zika de 3 a 12 días. Esto es importante para saber en qué momento se pueden tomar las muestras, en este caso de sangre, para poder realizar el diagnóstico. Todos presentan fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, salvo que en el chikungunya los dolores articulares son mucho más fuertes y en el caso de Zika hay una diferenciación muy clara que es que el enfermo o el sospechoso presenta conjuntivitis no purulentas, malestar general y en este caso Zika puede tener artritis o artralgia, náuseas, vómitos y en este caso puede tener manchas rojas. En el caso del dengue hemorrágico pues se ven parches de sangre bajo la piel y bueno, en este caso hay una sensación de cansancio y en el Zika se observa también diarrea. Los síntomas duran alrededor de 4 a 7 días en cualquiera de estas tres padecimientos, pero volvemos a enfatizar. En el caso del Zika, fuertes dolores articulares, perdón, en el caso del Zika se presenta conjuntivitis y en el caso de chikungunya, fuertes dolores articulares. Métodos de diagnóstico por laboratorio. Tenemos métodos directos e indirectos. Dentro de los directos son aquellos que detectan la presencia del antígeno NS del virus del dengue. Tenemos pruebas a través del ELISA del NS1, presencia del genoma viral e identificación del serotipo a través de pruebas moleculares por PCR en tiempo real, multiplex, y también tenemos aislamiento en cultivos celulares del serotipo de dengue. En cuanto a los indirectos, son aquellos que reconocen los componentes humorales, en este caso, pues los anticuerpos producidos por la exposición al virus y tenemos los anticuerpos específicos por técnicas inmunológicas, ELISA de IgM o ELISA de IgG y la neutralización. La distribución de los brotes del dengue se ha visto su aumento desde 1970 hasta el 2020. En el año 70 solo 9 países habían reportado brote de dengue. Esto se debe a que en los años 50 y 60 hubo una presión muy grande de insecticidas organoclorados para el vector del paludismo, para erradicarlo.
Y esto hizo que indirectamente se afectara a otras especies, entre esas, pues los mosquitos, ¿no? Pero también que empezó la dispersión, el movimiento de población migrante a otros países, sobre todo del continente africano a otros países, y eso también hizo que empezaran a haber más brotes, ¿no? Eh, este, una vez que dejaron de utilizar los insecticidas, pues también aumentó la población de mosquitos aunado al movimiento migratorio, pues esto hizo que empezaran a producirse más casos y por lo tanto más brotes. En este caso, en el año 2020 ha habido un aumento de casos en más de 15 países, incluso en aquellos, como bien señalábamos, el mosquito fue asociado en sus inicios al cinturón de África, a países tropicales, pero conforme fue adaptándose tanto a altitudes y a zonas biogeográficas diferentes, empezó a poblar países en donde no se veía, también se empezó a adaptar a diferente temperatura ambiental. mm, y esto ha hecho que haya aumento de casos incluso en países en Sudamérica, ya muy alejados del trópico. Ajá. En cuanto a casos de incidencia de dengue en México del año 2020 a 2021, bueno, hemos visto un aumento considerable, siendo el año 2013 uno de los más altos, presentando cerca de 65,000 casos, ajá, en México. Y vimos una disminución grande en el 2021. Si nosotros podemos observar, en el 2021 fue asociado a lo que viene siendo la pandemia de COVID-19. Esto hizo que la gente se resguardara, no se expusiera a picaduras de mosquito, pero también se cerraron fronteras y no pudieron viajar a muchos otros lugares en donde había casos locales, ¿no? Incluso dentro de nuestro mismo país hubo disminución de los viajes y esto también ayudó a que disminuyeran los casos. Sin embargo, se establece que el dengue cíclico, algunos científicos hablan que se presentan brotes cada 5 años, y tiene que ver también la gravedad de los brotes con el serotipo que está circulando. En cuanto a los casos de incidencia de Zika, pues se tiene que en 2016, que fue uno de los años donde se presentaron un mayor número de casos, Brasil fue el más afectado con 109,000 casos, pero México se encuentra en el cuarto lugar con 7,335 casos. Esto es de importancia. A la fecha ha habido mucha disminución. En el año 2020 se detectaron solamente cerca de 20 casos en México y en el 2020 van como unos 8, 9 y en este año no se tienen estadísticas todavía. En cuanto al caso de chikungunya en Latinoamérica, para el año 2019 esta fuente la tenemos de la plataforma de la información en salud de la Organización Mundial de la Salud y bueno, tenemos que el mayor afectación pues fue en la región de América Latina, seguida de el Cono Sur y bueno, en cuanto a México, solamente se tiene detectado un caso, ajá, 8 casos en las ciudades. La verdad es que ha sido muy, muy bajo, pero bueno, también esto puede aumentar ahora con el movimiento, ya que se abrieron fronteras para el viaje de las personas por la pandemia, que ya pueden estar viajando y demás, entonces eso puede aumentar la susceptibilidad a presentar nuevos casos, incluso brotes. Y bueno, esto es importante considerar que los costos en cuanto al control de los vectores, hablando de chinches o mosquitos, se utiliza principalmente un control químico. En México, el costo anual de tratar viviendas, ya sea con pinturas, con aerosoles, con fumigaciones, nebulizaciones, oscila entre $8, mientras que en Tailandia es $1 con 89 y en Filipinas menos del dólar. Entonces, en nuestro país realmente el costo operativo para el control de estos vectores es altísimo, se lleva un 84% del presupuesto otorgado cada año y solamente para vigilancia epidemiológica hay 4%. O sea, es increíble que no se destinen más recursos para una vigilancia activa. Cuando hablamos, por ejemplo, que la enfermedad de Chagas es una enfermedad silenciosa en donde no se sabe de cada 10 personas, 7
detectadas. 7 ignoran la condición de infección para Chagas. Y bueno, esto también considerando que entre el 2 y el 8% de las embarazadas con Chaga puede transmitírselo a su bebé, o en este caso, en cuanto a lo que es el Zika también, como vemos dentro de las consecuencias del Zika, pues está la microcefalia, ¿no? Entonces sí es importante elevar el presupuesto en cuanto a vigilancia epidemiológica, participación social y comunicación solamente el 11% y saneamiento el 1%, o sea, realmente vemos que las operaciones directas para el control a través de utilización de químicos, pues es elevadísimo. Hay un uso excesivo de insecticidas superior a 4 aplicaciones por vivienda al año. Los costos del programa operativo, en este caso, como ejemplo, en Baja California Sur, es entre 6 a 15 millones de pesos. Esto aumenta, por supuesto, cuando hay brotes, en este caso, por ejemplo, de dengue, ¿no? Por lo tanto, se requieren conocer aspectos sobre la ecología y la fluctuación poblacional que permitan mejorar las estrategias en el control mediante un manejo integral de esta especie. Esto hay que señalarlo porque debemos saber cómo se comportan las poblaciones, cómo fluctúan a través de la influencia de variables ambientales como la temperatura, mínima o promedio, la precipitación, la humedad, ajá, o no olvidemos que son insectos y estas variables ambientales hacen que se disminuya o aumente su ciclo de reproducción, haciendo un boom en las poblaciones y hay que saber también a lo largo del año dónde se generan la mayor parte de las poblaciones para saber cuándo vas a aplicar los insecticidas. Obviamente no debe de ser cuando las poblaciones estén en su más alta densidad, sino cuando menos haya, ¿no? Eh, pero también esto obedece a que las aplicaciones de estos insecticidas no se realizan pruebas de susceptibilidad o no detectan mecanismos de resistencia en estas especies, lo que hace más difícil la selección efectiva de los insecticidas. Entonces, si nosotros trabajamos de la mano con lo que son las universidades o los centros de investigaciones que se enfoquen en determinar este tipo de susceptibilidades o de objetivos para hacer un manejo integrado, pues vamos a tener menos éxito en lo que es el control de estos vectores, ¿no? Y bueno, las perspectivas de manejo, bueno, se considera que el manejo de los vectores de importancia en salud pública debe de ser a través de un manejo integral en donde se aplique un control químico con el uso de insecticidas que, como bien decíamos, pero que sean efectivos, que todavía las poblaciones no presenten susceptibilidad o perdón, que no presenten resistencia a ellos, que sean susceptibles aún estas poblaciones. El uso de inmunosupresores de crecimiento, también el uso de atrayentes y repelentes. Esta parte está todavía como muy poco explorada y sería muy importante para poder aplicar en algunas trampas, ¿no? También hay que enfatizar en el control biológico a través de modelos depredador-presa, utilizando entomopatógenos o depredadores, entre algunos otros, sin dejar de lado el control físico y cultural, que es la eliminación de criaderos, el uso de mosquiteros y pabellones como barreras de contención, descacharrización a través de patio limpio, como bien decíamos, limpiar las casas o los alrededores de las viviendas, disminuyendo la presencia de estos insectos vectores, tanto de chinches como de mosquitos, y el control genético, esterilización inducida, ¿no? En este caso, un ejemplo de ello es lo que se ha estado realizando tanto en Brasil, en Colombia y en México, la utilización de Wolbachia para disminuir la replicación viral en los mosquitos del virus del dengue, pero también bloquear la reproducción de los huevos, esterilizando, haciéndolos infértiles, y la identificación de genes para bloquear esta transmisión viral. Pues en cuanto a la situación de las perspectivas que debemos considerar es principalmente estas enfermedades transmitidas por vector representan alrededor del 17% de la carga mundial de las enfermedades. Eh, por lo tanto, afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres, impidiendo el desarrollo económico y al suponer gastos médicos directos y gastos indirectos
indirectos como la disminución de la productividad y del turismo. Hay algunos factores sociales y demográficos, también como ambientales, que determinan la propagación de estos patógenos de transmisión vectorial. Por lo tanto, a partir desde el 2014, como hemos visto en esta presentación, se han aumentado los brotes, en este caso de dengue, de paludismo, de chikungunya y de Zika. Y estas enfermedades transmitidas por vectores pueden ser en su mayoría prevenibles mediante el control. Estos últimos siempre que se utilice este control directamente, como lo vimos, sobre todo de manera integrada. Ajá. Y debe de haber un compromiso político y financiero por parte de nuestras autoridades de salud. Y creo yo que se debe de hacer vinculación con la parte académica y la parte científica para poder lograr este tipo de estrategias sean de bajo costo y realmente efectivas. Y bueno, se requiere un desarrollo y competencias entomológicas en el ámbito de la salud pública, la adopción de un programa nacional de investigación adecuadamente definido, en coordinación intrasectorial e intersectorial, la participación de la comunidad en el control de estos vectores, no dejarlo de lado, y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo, sobre todo los epidemiológicos, para la implementación de intervenciones innovadoras y con eficacia demostrada. Esta sería mi aportación. Muchísimas gracias.